buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Lucía Camargo y les voy a hablar sobre la tormenta tiroidea, la tiroiditis de Kervin y la tiroiditis de Ride. Antes de empezar a hablar sobre estas patologías, les voy a hablar sobre la glándula tiroides. La glándula tiroides es una glándula la cual está especializada en la producción de hormonas endocrinas. Su principal función es la secreción de una cantidad apropiada de hormonas tiroideas, principalmente de tetraiodotironina, también llamada T4, y en una menor cantidad de triiodotironina o llamada T3. Sabemos que la glándula tiroides embriológicamente proviene de una invaginación mesodérmica del piso faríngeo, el cual asciende de manera anterior y se bifurca en dos lóbulos, los cuales tienen una longitud de 4 centímetros y un ancho de 2, y se unen por medio de una estructura llamada istmo. En sí, la glándula tiene un peso aproximadamente de 15 a 20 gramos. Está inervada por el nervio laríngeo superior y el nervio laríngeo recurrente y está irrigada por dos arterias tiroideas superiores que nacen de la carótida externa y dos inferiores que nacen de lo que es la subclavia. La unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo, la cual está conformada por células epiteliales cúbicas y en su interior está conformada por una sustancia secretora llamada coloide. Les voy a hablar un poco ahora sobre lo que es la síntesis y la fisiología de la glándula tiroides y cómo es que se forman las hormonas ya mencionadas. La tiroides está regulada por el eje hipotálamo hipoficiario, en el cual el hipotálamo envía a la hormona liberadora de tirotropina y la tirotropina sale de la adenohipófisis para producir hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Cuando la T4 y la T3 alcanzan los niveles de concentración determinados en sangre, inhiben a la secreción del hipotálamo. Como ya les mencioné, la unidad funcional de la glándula tiroides es el folículo tiroideo, el cual está compuesto por epitelio de células cúbicas que rodean al coloide. Dentro de la membrana de esta vamos a ver que se encuentran las enzimas de sodio-potasio ATPase, las cuales introducen al potasio y sacan al sodio, generando un gradiente de concentración, el cual va a facilitar al simbiontador de yoduro sodio a introducir el yoduro gracias a que es arrastrado por el sodio dentro de la célula. Y este ya no va a luchar contra un gradiente de concentración porque el sodio que está dentro de la célula está reducida gracias a un fenómeno llamado atrapamiento. El yoduro avanza hacia el folículo gracias a la pendrina y es ahí donde la peroxidasa y el peróxido de hidrógeno lo van a convertir en yodo gracias a la oxidación. Luego sabemos que a partir de la tiroxina se va a producir el precursor de tiroglobulina. Cuando este se envía al folículo, la peroxidasa lo une al yodo y nos da como resultado la tiroglobulina, que esto se llama la yodación. ¿Cómo está compuesta la tiroglobulina? Está compuesta por 2/3 partes de monoyodotirosina y diyodotirosina y un resto de hormonas tiroideas. Estas hormonas se forman si a la tirosina le agregamos un yodo, tenemos la monoyodotirosina. Si a la tirosina le agregamos 2 yodos, tenemos la diyodotirosina. Si estas dos se unen, vamos a formar la triyodotironina o T3. En su estructura vamos a ver la ubicación de los yodos, pero para diferenciar de la triyodotirosina reversa, lo único es el posicionamiento de los yodos en su estructura. Si a una diyodotirosina se une una misma, el resultado va a ser una tetrayodotironina o T4. En su estructura vamos a ver los 4 yodos y esto se le llama acoplamiento. Posteriormente, la tiroglobulina entra en la célula por pinocitosis. Esto significa que entra una gota de coloide que contiene abundante tiroglobulina
y sobre esta van a actuar las proteasas para liberar las hormonas T3, T4 y RT3. Sin embargo, van a quedar restos de mono y yodotironina, los cuales van a sufrir los procesos de desyodación para poder reciclar el yodo y poder volver a hacer la vía de la pendrina. Hablamos un poco sobre la anatomía de la glándula tiroides, sobre la fisiología, sobre la síntesis de sus hormonas. Ahora vamos a hablar sobre las patologías que pueden surgir en esta. Hoy me voy a enfocar en las tiroiditis y en la tormenta tiroidea. La tiroiditis es un grupo heterogéneo de padecimientos de la glándula tiroides, el cual es secundario a un proceso inflamatorio que se puede originar a través de varios mecanismos, a través de varias etiologías. Puede haber manifestaciones variadas, puede haber desde una disfunción tiroidea transitoria o puede quedarse con una disfunción tiroidea definitiva. Yo me voy a enfocar a hablar de la tiroiditis subaguda granulomatosa o también llamada tiroiditis de Kerbein y la tiroiditis fibrosa o tiroiditis la tiroiditis subaguda o tiroiditis de Kerbein lleva este nombre gracias al cirujano suizo Fritz de Kerbein, quien en 1904 describió las características patológicas de esta enfermedad. Esta es un proceso inflamatorio, el cual puede aparecer de manera espontánea. Normalmente tiene naturaleza benigna. Este puede durar entre 4 y 9 meses. Su etiología principalmente, la bibliografía menciona que es viral, pero puede haber un porcentaje reducido de casos que tenga otra etiología, como en el 5% de los casos ocurre en pacientes con patologías tiroideas previas. Como ya les mencioné, principalmente es de etiología viral. Puede ser por una parotiditis, una influencia, un adenovirus, entre otros. Pero también a veces está asociado a antígenos de histocompatibilidad. En diferentes grupos étnicos puede ser gracias a la HLBW35 y en la población japonesa puede darse debido a la HLDRW8. Su epidemiología es principalmente en mujeres que están entre su tercera y quinta década de vida. Hablando un poco sobre la fisiopatología de esta enfermedad, podemos ver que la glándula tiroides presenta un infiltrado inflamatorio. Puede haber una alteración de los folículos tiroideos y pueden aparecer células gigantes multinucleadas y se va a presentar una formación granulomatosa con fibrosis. La fisiopatología de esta enfermedad está dividida en 4. Una fase inicial en la cual va a haber una destrucción folicular, la cual va a producir la liberación de las hormonas tiroideas. En sí va a llevar al aumento de la T3 y la T4 y una disminución de la TSH. En la fase destructiva va a haber la captación de rodio radioactivo, la cual va a ser baja o puede llegar a ser indetectable. La fase de hipotiroidismo, la cual la T4 libre está disminuida, la TSH está aumentada y la captación de de yodo va a estar recuperando su normalidad o aumentando. En la fase de recuperación, pues la T3, la T4, los niveles de TSH se van normalizando a medida que va cediendo la enfermedad. Les voy a mostrar un cuadro donde voy a explicar mejor esta parte de las fases. Como podemos ver aquí en el cuadro, el curso de la enfermedad es bastante extensa. ¿Qué es lo que pasa primero? Hay una inflamación de la tiroides y se produce la destrucción de los folículos. ¿Qué pasa? La hormona tiroidea se dispara y como está inhibida la hipófisis, va a haber una disminución de la TSH y la captación de yodo. ¿Qué significa esto? Pues que la glándula no está funcionando. En esta parte, el paciente puede cursar con síntomas como odinofagia, bocio, dolor de cuello, astenia, nerviosismo, taquicardia, puede llegar a existir fiebre y algo característico igual de esta etapa como de la patología en sí es que va a existir una BCG elevada. En la segunda parte,
la glándula empieza a regenerarse. Pero hay un 25% de los pacientes que entran en un periodo de hipotiroidismo, en el cual va a presentar astenia, sequedad de piel, va a presentar disminución de la temperatura corporal. Pero luego vamos a ver que llega la etapa de la recuperación, pero no todos llegan a esta etapa de recuperación. Hay un 5% de los pacientes que llegan a esta etapa y no, pues, o sea, no existe esta etapa en ellos y se quedan con un hipotiroidismo. La clínica, pues como ya mencioné, está definida por las fases en las que está el paciente en la patología, pero presenta una tríada clásica que es dolor cervical, aumento del volumen de la tiroides con síntomas de infección respiratoria previa y un aumento de la BCG. Existe una fase prodrómica en la cual existe un malestar general, mialgias, puede llegar a existir fiebre o estar febrícola y se sigue la enfermedad con la aparición de dolor en la parte anterior del cuello por el agrandamiento de la glándula, puede haber una sensación de disfagia y puede haber una irradiación del dolor a la porción mandibular y auricular. Para nosotros poder sacar un diagnóstico nos tenemos que basar en unos criterios, los cuales se dividen en principales y en menores. Los criterios principales son el aumento del volumen doloroso, particularmente a la palpación, y también que presente síntomas y signos de infección respiratoria superior, como estar febrícola, malestar general, astenia, cefalea. También hay un aumento de la velocidad eritrocitaria mayor a 40, una disminución de la captación de yodo radiactivo a las 24 horas de menor a 10%. Los criterios menores pues, son síntomas y signos de hipertiroidismo transitorio con elevación de T4, T3, taquicardia, sudoración, agitación, temblor, nerviosismo, etc. Puede existir ausencia o bajos títulos de suero en anticuerpos antígenos tiroideos, hallazgos de ultrasonidos y hallazgos histológicos compatibles con el diagnóstico, ¿no? Para nosotros poder confirmar esta patología, nos basamos, como ya les mencioné, en una BCG aumentada y en los resultados de una baja captación de rodio radiactivo. Si aún se duda de un diagnóstico, pues se puede pedir una biopsia, de aspiración de aguja fina, la cual puede ser bastante útil. Un diagnóstico diferencial, como esta patología presenta un aumento del volumen doloroso, esto se puede comparar o se puede confundir con otras patologías, como puede ser una hemorragia aguda de quiste tiroideo, un carcinoma tiroideo, una tiroiditis aguda supurada, un carcinoma tiroidea de crecimiento rápido, una tiroiditis de Hashimoto. Y para nosotros poder diferenciar acá, les dejo este cuadro donde está resaltado la enfermedad y pues lo que va a presentar típico. Laboratorios, principalmente y lo más frecuente y característico de esta patología es la elevación de la BCG. En el hemograma podemos ver que puede estar normal o puede existir una leve leucocitosis, una ligera anemia normocítica, puede existir hipertiroidismo transitorio o puede existir un hipotiroidismo. Los anticuerpos tiroideos pueden estar negativos y la gamografía puede estar blanca o hipocaptante. En el tratamiento. El tratamiento es fundamental dirigido a los síntomas. Se centra en la administración de ácido acetil salicílico, el cual se administra entre 500 a 1000 miligramos cada 8 horas o cuando existe una pobre respuesta a este, se puede acudir a los glucocorticoides como el prednisona, se puede administrar entre 20 a 40 miligramos cada 24 horas o a veces se puede utilizar los beta bloqueadores como el propanolol y el tratamiento siempre está enfocado a los síntomas que presenta este. La tiroiditis fibrosa o tiroiditis de Riedel
Es una enfermedad inflamatoria crónica también de la glándula tiroides, en la cual el tejido fibroso reemplaza al parénquima de la glándula y esta puede llegar a extenderse a estructuras adyacentes causando un estrangulamiento o un aplastamiento de la glándula. Se presenta en mujeres entre los 30 y 60 años. En la anatomía patológica de la glándula se puede presentar una fibrosis densa que, como ya mencioné, cuando se extiende esta fibrosis, pues se puede producir un fenómeno de compresión en la tráquea, puede ser también en el esófago o en los músculos vecinos, en la cual el tratamiento a esto es netamente quirúrgico. La etiología es desconocida. Se puede dar por enfermedades sistémicas fibrosantes ya existentes en el cuello. Puede ser una variante fibrosa de la tiroiditis de Hashimoto o se puede presentar en una etapa final de la tiroiditis subaguda, la cual hablamos hace rato, que es la tiroiditis de Kerbein. Los síntomas o la clínica principal de esta patología puede haber o no puede haber un aumento del tamaño de la tiroides. Existe también disnea, disfagia, disfonia y en general cursa con una función tiroidea normal, aunque en un 30% de los casos puede existir un hipotiroidismo. El diagnóstico de esta patología está dada por los criterios diagnósticos modificados de Wallner, los cuales te dicen que tiene que haber un proceso inflamatorio de toda o una parte de la glándula tiroides, tiene que haber evidencias histológicas de extensión a estructuras vecinas y la ausencia de neoplasia maligna. El estudio histopatológico nos puede mostrar que puede haber una infiltración de linfocitos, de células plasmáticas, de neutrófilos, eosinófilos y gruesas bandas de tejido fibroso que dividen a la tiroide en pequeños lóbulos. El ultrasonido nos puede mostrar una tiroides difusa, hipoecoica, hipovascular y con apariencia de fibrosis extrema. La elastografía nos puede corroborar la rigidez del tejido y con la tomografía se puede mostrar la afección pues, a otros órganos vecinos. En la resonancia nos va a demostrar una masa hipointensa y en contraste con la tomografía nos puede demostrar el aumento del tamaño, las áreas de fibrosis, inflamación. Y esta técnica se puede usar para investigar la existencia de otros sitios en donde exista pues, la inflamación. La biopsia también nos ayuda a corroborar el diagnóstico. El tratamiento también se basa en tratar a la sintomatología que puede presentar el paciente. Se puede usar glucocorticoides como el prednisona de 20 a 40 miligramos, el tamoxifeno y el tratamiento quirúrgico se basa principalmente ante fenómenos compresivos, o sea, cuando se está comprimiendo demasiado órganos adyacentes a la tiroide, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico de urgencia. Y se puede utilizar la levotiroxina en casos de hipotiroidismo. Nos vamos a enfocar ahora a lo que es la tormenta tiroidea. Antes de hablar sobre la tormenta tiroidea, vamos a definir qué es el hipotiroidismo, la tirosicosis y la tormenta tiroidea. El hipotiroidismo, como sabemos, es una enfermedad que se caracteriza por niveles aumentados de hormonas tiroideas en sangre. La tirotoxicosis es un estado caracterizado por un exceso de hormona tiroidea exógena o endógena. Y la tormenta tiroidea es una condición muy rara, pero que es potencialmente mortal, caracterizado por manifestaciones clínicas graves del hipotiroidismo.
En sí, la tormenta tiroidea es una condición caracterizada por las manifestaciones clínicas graves de la tirotoxicosis. Esta tirotoxicosis puede aparecer en 1 o 2% de los casos de hipertiroidismo y tiene una mortalidad bastante extensa de entre el 20 y el 30%. En embarazadas se presenta en un 15%. Hablando de la fisiopatología de esta enfermedad, podemos ver que va a haber un aumento súbito de las hormonas tiroideas circulantes, por lo que va a incrementar su biodisponibilidad celular. Va a haber también un exceso de hormona tiroidea, lo cual va a llevar a la elevación de la T3, T4 y la supresión de la TSH. Típicamente no es más profunda que la observada en los pacientes tirotóxicos, pero esta igual se va a mostrar elevada. Va a haber un aumento de la capacidad de las respuestas de catecolaminas y de las respuestas celulares a la hormona tiroidea. Los factores predisponentes. Principalmente es la enfermedad de Graves. Y la enfermedad de Graves nos va a mostrar un exoftalmo típico. También típico de la enfermedad de Graves es el bocio. También puede predisponerse por infecciones, discontinuidad de tratamiento de enfermedad tiroidea típica, puede haber hipoglucemia, traumas, cetoacidosis diabética, amputaciones de pie. Otro factor predisponente que es muy común también es debido a la manipulación vigorosa de la tiroides. Ya hablando sobre la clínica de esta patología, como mencionamos antes, la tormenta tiroidea son manifestaciones extremas de la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es un estado de exceso de hormona tiroidea. Entonces, la clínica va a ser características típicas de hipotiroidismo. Los pacientes con sospecha de hipertiroidismo presentan un cuadro clínico de forma súbita y tiene que ser tratada de urgencia. Puede presentar fiebre alta, hipersudoración, vómitos, diarrea, dolor abdominal, fallo hepático, con ictericia, taquicardia grave, temblor, ansiedad, psicosis, alteración del nivel de conciencia. A nivel ocular puede presentar retracción palpebral, exoftalmos, oftalmopatía. Cardíaco, como ya mencioné, puede presentar dolor torácico, entre un 20 al 25% de los pacientes, en un 80% presentan palpitaciones, soplo sistólico, a nivel gastrointestinal puede presentar diarrea, hiperdefecación, anorexia, polifagia, náuseas, vómitos, pérdida de peso o aumento de peso, hepatomegalia, esquelético, puede presentar debilidad muscular, que es algo típico entre el 60 y 80% de los pacientes. Presentación endocrina, puede haber menorragia, alteración del crecimiento. En las presentaciones neurológicas puede haber alteración del estado mental, puede haber convulsiones. En las presentaciones respiratorias puede haber disnea secundaria, amiopatía o insuficiencia cardíaca. Puede haber presentaciones anatómicas en el cuello de tiromegalia, soplo tiroideo. Y en las manifestaciones psiquiátricas, un 80% presenta ansiedad, un 10% presenta psicosis, un 60% presenta intolerancia al calor. Nuevamente esto es en pacientes jóvenes. En los datos de laboratorio puede mostrar una leucocitosis, puede haber una linfocitosis y neutropenia, puede existir hemoconcentración. Los electrolitos, el sodio puede estar tanto bajo como alto. El BUN puede estar elevado y el potasio bajo. En la bioquímica puede haber hiperglucemia, hipercalcemia en un 22% de los pacientes. En el electrocardiograma puede haber evidencias de arritmia, alteraciones del complejo STT, bloqueo AB,
puede haber, en las pruebas de función tiroidea, se puede mostrar un evidente incremento de las hormonas tiroideas de la T3 y la T4, un incremento de la tiroglobulina y puede presentar un coltitud. Poder hacer el diagnóstico de tormenta tiroidea, tenemos los criterios diagnósticos de Burch y Wartowski, los cuales miden disfunción termorreguladora, o sea, la temperatura, efectos sobre el sistema nervioso central, sobre el sistema gastrointestinal hepático, sobre el sistema cardiovascular, y se hace una sumatoria de los puntos. Si el puntaje es igual o mayor a 45, sugiere una tormenta tiroidea. Si el porcentaje es de 25 a 44, es una tormenta tiroidea inminente. Y si el puntaje es menor a 25, es poco probable que sea una tormenta tiroidea. El tratamiento de esta enfermedad principalmente se basa en tratar las condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Estas pueden incluir betabloqueantes o bloqueantes adrenérgicos, una terapia con antitiroideos, yodo inorgánico, corticosteroides para el enfriamiento agresivo como el acetaminofén. Puede haber mantas de enfriamiento. A continuación les voy a mostrar una lista de fármacos y las dosis que se deben utilizar en estos pacientes. Y como tratamiento definitivo tenemos a la ablación quirúrgica o a la ablación de radiación yodo 131. Pero antes de poder nosotros, tomar la decisión de hacer este tratamiento definitivo, debemos evaluar si estos medicamentos ya aquí nombrados están siendo efectivos, ¿no?, para tratar las condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente. Cuando hay mejoría, el tratamiento debe dejarse o adecuarse o ajustarse, ¿no? Tampoco es que tienes que tener un tratamiento de por vida. Si hay un mejoramiento, el yodo tiene que descontinuarse. Si hay mejoramiento, los glucocorticoides igual tienen que disminuir. De tratamiento que nosotros brindamos a estos pacientes es el soporte vital, teniendo un control de los síntomas adrenérgicos, haciendo un abordaje de terapia múltiple, bloqueando las diferentes vías que puedan producir la sintomatología que pueda poner en riesgo la vida de mi paciente. Disminuir la conversión de T4 libre a T3 libre en tejidos periféricos y la disminución de la síntesis de hormonas, la disminución de la liberación, tanto como sus efectos periféricos. Como ya mencioné, lo principal es el soporte vital rápido a los pacientes, debido a que esta patología tiene un porcentaje de mortalidad bastante elevado. Si nosotros llegamos a cumplir pues, las metas del tratamiento y llegamos a un tratamiento efectivo y así la supervivencia del paciente. Y eso fue todo. Muchas gracias.